problema es complejo, ¿no? Entonces, si le pregunta seguramente a la parte de la administración, supuestamente y según su criterio, ya están afrontando los retos del ODS. Para nosotros, los habitantes del territorio, no se están enfrentando o afrontando las soluciones de futuro que nosotros entendemos que puedan ser necesarias, ¿no? Con lo cual, la complejidad de la pregunta es terrible, porque los intereses muchas veces son contrapuestos, ¿no? Lo que no significa que no se pueda llegar a acuerdos, ¿no? Otra cosa es la capacidad de interlocución que muchas veces se tenga desde las propias administraciones o incluso del conjunto de la sociedad para, de alguna manera, poder comprender cómo vemos el problema de los ODS en el interior de la isla. La capacidad de desarrollo, estamos en el siglo XXI y afrontar una agricultura de montaña en este siglo XXI, hay un amplio campo de acción, hay muchas innovaciones tecnológicas, hay un mundo que es el mundo digital que va a aportar un montón de soluciones a los graves problemas, como puede ser el intermediario que siempre interviene en medio del agricultor y que hoy día la digitalización de los medios nos podría solucionar gran parte de ese problema, no solo a nosotros, también a los consumidores y no solo a los productores. Con lo cual, los retos entendemos que se ven de distinta manera, seguramente desde la parte de las administraciones o desde la parte más urbana de la población, y seguramente de una manera a lo mejor distinta para los que vivimos en el interior de la isla o los que vivimos en el sector primario, ¿no? Pero nosotros creemos que y defenderemos que nuestras opciones también son válidas, aunque no signifiquemos políticamente el número de votos, alguien de qué ocuparse o una posibilidad de nuestra postura para que se tengan más o menos en cuenta en función de los votos que van a recibir si se atienden, ¿no? Por nuestra parte y en la parte interior, esa isla vaciada que es el interior de la isla, que es la isla vaciada, pues seguramente lo tendremos más complicado y más difícil para hacer llegar nuestro razonamiento, ¿no? Yo creo que, ahondando en lo que dice Antonio, al fin y al cabo el problema es que los ODS no están asumidos por la población. La población no entiende o no ve todo lo que se puede hacer, aunque sabe que, porque el Objetivo de Desarrollo Sostenible tiene unas metas, tiene unas acciones que hacer, y todo eso hay que alinearlo con las necesidades. El problema es hacer creíbles los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben responder a las necesidades que sufrimos en Gran Canaria, a los problemas que tenemos. No es una cuestión, puede ser que como se haya hecho muy institucionalizado todo el proceso de elaboración, tengamos en cuenta que eso lo ha hecho la Mesa del Parlamento de Canarias y las dos universidades, según dice el propio documento. Pero claro, eso no es participación ciudadana, eso es otra cosa distinta. Y entonces eso hay que alinearlo con las necesidades de la gente para que sea creíble. Y segundo, si no se responde a las necesidades de la gente, pues tampoco serán creíbles. Tiene que darse la circunstancia que para que una cosa sea creíble y la gente aporte soluciones, tiene que tomarse acciones. O se decide actuar o no, pero si las administraciones no actúan, la culpa no es de la ciudadanía. Los ODS sean creíbles o no para la ciudadanía en función de lo que haga, digamos, los gestores políticos y públicos. Nosotros estamos porque después de bastante tiempo, con todas las asociaciones que intervienen e integran la unión de asociaciones, donde hay pescadores, cazadores, agricultores, ganaderos, comunidades de regantes, asociaciones de vecinos, asociaciones de desarrollo, asociaciones culturales, etcétera, lo que hemos visto al final de todo eso, que Gran Canaria tiene una realidad y hay que responderle a la realidad, y en función de esa realidad tenemos que responder. Perdón que se me fue el hilo. Así que se me fue el hilo. Que era el medio ambiente. Esto lo puedes cortar, me supongo, así que... A ver, nosotros lo que tenemos claro es que la gente debe saber cómo funciona un territorio. Y una isla que está acotada por todas partes debe tener claro cómo funciona un territorio. Si tú quitas agua de un sitio, se la quitas a alguien. No, no por hacer pozo significa que el agua es tuya, significa que se la estás quitando a alguien. No es lo mismo una galería que tiene que es horizontal, pero cuando es vertical vas rompiendo distintas capas en el territorio y te estás quedando con la propiedad de alguien o con lo que alguien vive,
que es esa agua. Si eso no se respeta, mal asunto, pero esto es porque hay quien es dueño del terreno parece que es dueño de toda la isla, y no, porque la gente vive de lo que ese territorio tiene, entre ellos el agua, y entonces la gente debe saber cómo funciona el territorio, y entonces nosotros abogamos porque tanto la Unión de Asociaciones y más concretamente la Universidad Rural empecemos a hablar del funcionamiento del territorio, cómo funcionamos y además cómo funcionamos los humanos en ese territorio, para que sea viable, porque si agotamos los recursos de agua, de territorio, de bosque, de producción de alimentos, pues para mí que estamos como la isla de Pascua, camino como la isla de Pascua. Nos moriremos aquí en puro desierto y vendrán 4, harán sus negocios de turismo, pero nosotros nos vamos a tener que ir. De lo de medio ambiente, me acuerdo de Miguel Medina, el compañero ya en paz descanse, que decía que esto era miedo ambiente. Para la gente que vivimos en el territorio, esa protección se convierte en algo punitivo, porque a nosotros lo único que se nos queda es un montón de inspectores que vienen a decirnos una cantidad de barbaridad. Entonces, hay un rechazo, hay una no comunicación, hay una parte en la que no nos estamos comprendiendo entre las administraciones y las personas que vivimos en el territorio en cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que comprender la vida en el territorio. En ese caso sí que hablamos desde la Universidad Rural en que tenemos que poner encima de la mesa la comprensión y la intención de las legislaciones para la protección del territorio, que nosotros entendemos que no es distinto a la vida humana y a la capacidad humana de intervención a través del sector primario para que ese territorio sea sostenible en el tiempo. Porque de ello ya lo fue antaño y cuanta más gente había, más sostenible era, más vida había en el territorio, mejor protegida estaba la biodiversidad, que era grandísima en esa parte de la historia de la isla. Con lo cual nosotros comprendemos que habrá que hacer esa fase de formación también con las administraciones, pero también con las personas que vivimos dentro del territorio, de que no somos enemigos y que no estamos enfrentados, sino que tenemos que buscar ese camino de entendimiento para llegar a una función más real y más equilibrada para la protección del territorio. La protección del territorio, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, prohibieron la entrada del ganado en los pinares de Gran Canaria. Eso convirtió a los pinares en un problema terrible para los incendios. 30 o 40 años después se llegó a la conclusión de que los pastores eran los mejores cortafuegos que habían para el territorio. Pero tuvieron que pasar 40 años. Y sin embargo, la gente del territorio lo sabía desde el principio. De esa falta de comunicación, muchas de las veces la que lleva a que en el afán proteccionista no siempre se consiguen los objetivos. Y en eso creo que la gente que vivimos en la población, que hemos vivido y que somos custodios también del conocimiento de nuestros ancestros, algo podremos decir en medio, ¿no? Y ahí es donde la universidad quiere que ese conocimiento asista a la población y al conjunto de administraciones también. Precisamente la universidad en su primera intención está precisamente en el rescate, en la custodia del conocimiento y en ese reparto de ese conocimiento después. Pero no para recordar y regodearnos en qué tal, porque muchas de las veces lo poco que se hace con respecto al mundo del campo es poner en las fiestas del pueblo a un campesino con un cayorro, un chaleco y haciendo una actividad que hacían hace 60 o 70 años. La gente joven se lleva que es sacrificio, que es sudor, que es lágrima, cuando eso en el siglo XXI y la agricultura, el sector primario del siglo XXI no significa eso. Hoy día tenemos un montón de medios y un montón de posibilidades. Lo que sí no podemos es perder todo el conocimiento de nuestros ancestros, que era sencillo, básico y elemental con respecto al equilibrio de la naturaleza y el territorio con la actividad humana. Ese equilibrio es la base. El universo funciona en equilibrio, la naturaleza funciona en equilibrio. Si no vamos a la esencia del equilibrio, nunca encontraremos sostenibilidad en lo que hagamos. Y ahí es donde nosotros pretendemos, a través de la universidad, que asista el conocimiento, a través del rescate, también plantear ese futuro y ese desarrollo para el territorio. ¿Vale? Entonces, creo que por ahí vamos. Para nosotros lo básico es, y por eso hemos montado la Universidad Rural, es que sin el conocimiento es imposible avanzar. O sea, tenemos que empezar por el conocimiento para poder tomar decisiones o
participar de las decisiones tienen que estar basadas en el conocimiento. Sin los conocimientos resulta que es como los bulos estos que te meten en internet, que cualquiera sin conocimiento se puede creer cualquier patujada que diga cualquier... perdón. Entonces, al final tenemos que empezar por lo básico. Sin los conocimientos necesarios es imposible un desarrollo. El desarrollo tiene que empezar por el conocimiento. Aparte de eso, seguimos luchando desde luego desde las distintas organizaciones en las que componen tanto la Universidad Rural de Canarias como la Unión de Asociaciones en la demanda, que por supuesto legítima de la representación que ostentamos, el seguir incluso en la demanda para el futuro, tratar de alcanzar todos los objetivos que sean posibles. Y vuelvo a primero el equilibrio y después la sostenibilidad. Si no, nos estaremos equivocando según mi entender yo. Lo hemos planteado en la jornada, en la ponencia, ¿no? Si no somos capaces de tener el marco para poder fijar las metas y las acciones de los ODS, es papel mojado. Es como atender cosas que no son reales. Es decir, lo primero es la situación socioeconómica, en este caso de Gran Canaria. Y una vez planteado con cifras reales y consensuado con todo el mundo que esto es lo que está pasando, digo, vamos ahora a ponerle remedio, tanto legal como económicamente, y que sea además recogido en las leyes, como nosotros propusimos la declaración de zonas sobreexplotadas para 8 o 10 explotaciones de agua subterránea de la isla que no afecta para nada, porque incluso la ley dice que la disminución de eso, de la disminución de ese caudal, no repercute en la administración pública, porque es un problema de todos. Entonces, lo primero que hay que establecer es unos ODS con sus metas y sus acciones realizables, porque si no, lo que va a ocurrir es que ahora, que además que la gente no sabe a qué nos referimos, tampoco sabe las acciones concretas, porque es que las administraciones no las muestran. Entonces, las acciones concretas deben responder a unas metas que tenemos que conseguir de aquí a 2030 y además alineados con los problemas que tenemos y con las necesidades que tenemos. Es que si nos falta la base es muy difícil decir el 2030, ¿es que se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Cómo? ¿Y a qué te refieres? Porque no lo sabemos, porque están en líneas generales todo, no hay nada aterrizado.